Hola con todos. Mi nombre es Sebastián López de López Vélez Consultores y les doy la bienvenida nuevamente a la certificación básica de precios de transferencia. Ahora, para continuar, nosotros vamos a analizar la sección cuarta en la cual vamos a tratar los ajustes de comparabilidad. En este caso, los ajustes de comparabilidad son muy importantes ya que ellos van a determinar la correcta valoración y análisis de precios de transferencia. Los ajustes de comparabilidad pueden ser de dos tipos. El primero es un ajuste de exactitud y ajustes de capital de trabajo. Como vamos a ver un poco más adelante, los ajustes de exactitud lo que tienden es a eliminar las diferencias contables que existen entre la compañía analizada y la compañía independiente. Y los ajustes de capital de trabajo lo que buscan es eliminar el interés implícito generado por las cuentas por cobrar, por pagar inventarios y propiedad, planta y equipo en la utilidad operativa, para que de esta manera la rentabilidad únicamente sea por la actividad operativa de la compañía, tanto analizada o de la empresa comparable. En primer lugar, dentro de la teoría de ajustes de comparabilidad, tenemos que existen dos clases de ajustes comúnmente realizados que son los ajustes de exactitud y capital de trabajo. Estos ajustes deben ser realizados siempre y cuando mejoren la comparabilidad. Con respecto a los ajustes de comparabilidad en las directrices de la OCDE se menciona lo siguiente. En el punto 3.48 establece que los ajustes de comparabilidad incluyen aquellos que tienden a buscar la consistencia contable. Además de esto, en el punto 349, las directrices de la OCDE mencionan que los ajustes de capital circulante diseñados para reflejar los distintos niveles de cuentas por cobrar, por pagar e inventarios, estos en la práctica no deben realizarse obligatoriamente o rutinariamente. Por el contrario, contiene comprobar que el ajuste propuesto mejora la comparabilidad, como cualquier otro ajuste. ¿Qué es lo que nos dice tanto las directrices de la OCDE con respecto a los ajustes de comparabilidad? Que estos deben ser utilizados siempre y cuando mejoren la fiabilidad o el resultado del análisis, ya que de no serlo así, estaríamos aplicando ajustes de comparabilidad de una manera inadecuada, no serían un uso correcto de los mismos. Los ajustes de comparabilidad, que lo hemos clasificado como ajustes de exactitud, son realizados para mejorar la comparabilidad en términos contables o financieros. Estos son distintos a los elementos de la estructura de capital de trabajo, que anteriormente señalamos como ajustes de capital. Estos ajustes de exactitud pueden ser, en primer lugar, reclasificaciones contables, en segundo lugar, ajuste por políticas gubernamentales, dentro de las cuales en precios de transferencia se puede analizar los ajustes por control de precios, ajuste por impuestos de un gobierno a otro, en el caso ecuatoriano tenemos el impuesto a la salida de divisas. También como ajuste de exactitud se puede realizar ajustes por ineficiencia operativa, ajustes por estrategias de introducción del mercado, entre otros ajustes de exactitud que pueden ser identificados afectaron la rentabilidad operativa de la compañía y tienen que ser eliminados. Como un ejemplo muy típico dentro de los estudios de precios de transferencia que se pueden analizar está el sector farmacéutico, ya que aquí es muy común en Ecuador en específico que se realice un ajuste por control de precios o ajuste por control estatal. Este ajuste consiste en aumentar los ingresos de la compañía analizada, de la farmacéutica, argumentando que el Estado fija un precio límite para los medicamentos y que si el contribuyente analizado hubiese trabajado en un mercado sin control estatal de precios, en lugar de haber vendido, por ejemplo, $1.000.000, hubiese podido vender $1.500.000. Como les comento, este ajuste es muy realizado en Ecuador por las compañías farmacéuticas, ya que aquí en Ecuador el Estado ha establecido un control de precios de los medicamentos, es decir, que pone un control, un precio límite para cada tipo de fármaco. Con lo cual, las compañías farmacéuticas siempre alegan que la razón de sus pérdidas es porque el Estado no les permite vender a un precio mayor su medicamento y por eso obviamente, y por esa razón obviamente no obtienen utilidad. En su análisis de precio de transferencia, las compañías farmacéuticas por lo general realizan este tipo de ajustes de exactitud para nivelar el nivel de ingresos a los que hubiesen ellos obtenido del Estado no tener un control de precios. A continuación podemos ver nosotros el ejemplo de cómo funciona este ajuste por control de precios que generalmente hacen las compañías farmacéuticas.
Como podemos ver, el estado de resultados del contribuyente en el año 2015 arrojó ingresos por $23.328.000. Y con lo cual el estado de resultados real del contribuyente generó un margen operativo negativo de 26.54%, como lo podemos ver en la gráfica en la primera columna. Sin embargo, en la segunda columna, para el análisis de precio de transferencia, este contribuyente, ¿qué fue lo que hizo? Ingresó o determinó que había un ajuste por control de precios de $15 millones. ¿Esto qué quiere decir en el análisis de precio de transferencia? Que el contribuyente ecuatoriano, la farmacéutica ecuatoriana, de no haber existido un control estatal de precios, hubiese generado 15 millones adicionales de ventas, con lo cual sus ingresos no deberían haber sido de 43 millones, sino de $58 millones. Esto ha generado, este ajuste de exactitud genera que el margen operativo del contribuyente pase de menos 26,54% a 6%. Como pueden ver, realmente este ajuste de exactitud por control de precios lo que hizo fue virar la pérdida del contribuyente y convertirlo en utilidad. Y aparentemente parecería que cumple con el principio de plena competencia o que obtuvo rentabilidad que se ajusta a la del mercado. Muy generalmente en este tipo de ajustes lo que hace la administración tributaria es validar en realidad si es que el ajuste de exactitud tiene o no tiene razón de ser. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, lo que has hecho con este ajuste de exactitud por control de precios es efectivamente valorar si el Estado intervino o afectó en la utilidad del contribuyente. Si es así, la administración tributaria debería aceptar este tipo de ajustes. Caso contrario, no. Por ejemplo, si el contribuyente argumenta que el Estado le limitó en su precio de venta y por esa razón no generó rentabilidad, deberíamos nosotros como analistas de precio de transferencia poder verificar que en realidad el contribuyente durante sus precios de ventas durante el año analizado fueron el límite o el tope que el Estado fijó. Por el contrario, si el contribuyente no vendió el precio límite que el Estado le fijó y lo vendió a un precio menor o un precio mayor todavía, se podría establecer que este ajuste por control de precios no cabe porque en realidad el control del Estado no afectó su rentabilidad, ya que él cuando le convenía vendía a un precio menor o un precio mayor. Entonces esto, como les comento, es la razón importantísima por la cual se debe validar que los ajustes de exactitud sean correctamente realizados. Ahora vamos a analizar los ajustes de comparabilidad que están clasificados como ajustes de capital de trabajo. El objetivo de estos ajustes es eliminar el efecto del interés implícito generado por la estructura de capital de trabajo, es decir, por las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario y propiedad, plata y equipo, de la utilidad operativa, ya que tanto la empresa analizada como los comparables tendrán diferentes niveles en su estructura de capital. Existen tres formas de realizar los ajustes de capital de trabajo. En primer lugar, se puede ajustar la realidad económica de las compañías independientes comparables a la realidad económica de la compañía analizada. La segunda forma es ajustar la realidad económica de la compañía independiente y de la compañía analizada a cero. Y el tercero es ajustar la realidad económica de la compañía analizada a la realidad económica de las compañías comparables. ¿Esto qué me quiere decir? Que en primer lugar, lo que yo debería hacer es, cuando yo estoy ajustando la realidad económica de la compañía independiente a la analizada, esto me quiere decir que yo debo traerle a las compañías independientes comparables al mismo nivel que obtuvo la compañía analizada de cuentas por cobrar, por pagar, inventarios y propiedad, planta y equipo. Es decir, establecer cuál fue el interés implícito que generaron estos rubros en la compañía analizada y aplicar lo mismo a la compañía independiente, comparable. Así también funciona el análisis de cuando nosotros llevamos la realidad de la compañía analizada a la realidad de la compañía independiente. Aquí fuera al revés. Yo debería llevar los niveles de la compañía analizada a los niveles de capital de trabajo que obtuvo la compañía independiente. Y existe este tipo de ajuste que lo hemos dicho a cero, es decir, que tanto la realidad económica del contribuyente independiente y analizada debería reflejar como que no existieron cuentas por cobrar, por pagar, inventario y propiedad, plata y equipo. ¿Esto qué quiere decir? Que no existió afectación del interés implícito por estos rubros en la utilidad
operativa, tanto de la compañía analizada como de las compañías independientes comparables. Estos tres enfoques son los que se utilizan. Aquí como dato les puedo decir que el enfoque más utilizado es el de llevar la realidad económica de las compañías independientes a la compañía analizada. Este enfoque se lo utiliza generalmente en la mayoría de análisis de proceso de transferencia, en la mayoría de administraciones tributarias. En Ecuador, por ejemplo, utilizamos el enfoque que es llevar la realidad económica tanto de la compañía analizada como del independiente comparable a cero. Es decir, como que no hubo afectación de estos rubros en la utilidad operativa. Pero como les comento, eso ya mucho depende de la administración tributaria, cómo establezca sus normas técnicas para el análisis de precios de transferencia. Es muy importante también poder definir cómo afectan los ajustes de capital de trabajo en la utilidad operativa, es decir, la aplicación correcta de los signos. En primer lugar, hay que definir que el ajuste de cuentas por cobrar afectará las ventas, evidentemente, porque cuando yo tengo cuentas por cobrar, lo que hago es generar un interés por ese pago que lo que harán es aumentar mis ingresos. El ajuste de cuentas por pagar e inventario afectarán los costos de ventas y el ajuste de propiedad, planta y equipo afectarán los gastos operativos. La incorrecta afectación de alguno de ellos, de alguno de estos rubros, es decir, la utilización incorrecta de los símbolos, puede cambiar considerablemente el cálculo del rango de plena competencia y el análisis de precio de transferencia. A continuación, nosotros podemos mostrar aquí cómo es lo que se debe realmente afectar los ajustes de capital de trabajo. Como podemos ver en la gráfica, tenemos nosotros ya como resultado de aplicación de la fórmula de los ajustes de capital de trabajo que para cuentas por cobrar este ajuste fue de $9,162,84, para ajuste de cuentas por pagar resultó $3,092,04 y para ajuste de inventarios $2,160. ¿Esto qué quiere decir? Que la utilidad operativa estuvo afectada con este interés implícito de estos tres rubros, razón por la cual tenemos que eliminarla. ¿Cuáles son las fórmulas del margen operativo ajustado? Es decir, ¿cómo van a afectar ya en la utilidad operativa estos tres ajustes? Para calcular el margen operativo ajustado, como podemos ver, a la utilidad operativa debo restarle el ajuste de cuentas por cobrar, sumar el ajuste de cuentas por pagar y restar el ajuste de inventario. De igual manera, a mi denominador, que son las ventas, debo ajustarlas y eliminar de estas ventas el ajuste de cuentas por cobrar, que va a ser el interés implícito que yo gané en mis ventas por haber tenido estos cobros pendientes. Como podemos ver en el ejemplo, la utilidad operativa era de $50,000, menos $9,162 del ajuste de cuentas por cobrar, más $3,092 que es del ajuste de cuentas por pagar y menos $2,160 que es del ajuste de inventarios. Tenemos que nuestra nueva utilidad operativa ajustada va a ser de $46,769,20. Mientras que en mi denominador, mis ventas fueron de $435,000. A esto le disminuyo el ajuste de cuentas por cobrar y resulta ahora que mis ventas ajustadas van a ser de $425,837,16. Si yo calculo con esto el nuevo margen operativo ajustado, es decir, divido los $46,769 sobre los $425,837,16 de ingresos, resulta ahora que mi margen operativo es de 10.98%. Como pueden ver, aquí nosotros tenemos ya como conclusión que inicialmente el margen operativo representaba 12.64%. Ya con al haber disminuido los defectos del interés implícito de la estructura de capital de trabajo, como son de las cuentas por cobrar, por pagar inventarios, este margen de 12.64 pasó a 10.98%. ¿Por qué? Porque la utilidad operativa pasó de 55,000 a 46,769,20. Como pueden ver, lo que se hizo aquí fue reducir el interés implícito que estaba afectando a mi utilidad operativa por las cuentas por cobrar, por pagar e inventarios. Es importante también aclarar aquí que nosotros los signos que vemos que afectaron a la utilidad operativa, es decir, como podemos ver, el ajuste de cuentas por cobrar disminuyó la utilidad operativa, el de por pagar aumentó la utilidad operativa y el ajuste de inventarios de igual manera disminuyó. Esto quiere decir que nosotros lo que estamos es utilizando una realidad económica de ajustar todo a cero.
Es decir, tanto la compañía analizada como la compañía comparable independiente van a trabajar como que no existieron cuentas por cobrar, por pagar inventarios, a cero. Ahí las fórmulas van, los signos de las fórmulas son de la manera que se detalla en el ejemplo. El ajuste de cuentas por pagar e inventario se resta y el de por pagar se suma. Entonces, como podemos ver, esto es el ejemplo de cómo afectan los ajustes de capital de trabajo a la utilidad operativa y, por ende, al margen de rentabilidad. En resumen, los ajustes de comparabilidad sirven para eliminar razonablemente las diferencias entre las circunstancias económicas de la empresa vinculada e independientes. Existen dos clases de ajustes de comparabilidad. La primera son ajustes de exactitud. Estos ajustes tienden a eliminar las diferencias contables o financieras que se presentan por factores de mercado fuera del control de la empresa analizada e independiente. Como ustedes recordarán, aquí vimos el ejemplo del ajuste por control de mercado. También, como les decía, se puede hacer un ajuste por ineficiencia operativa, por introducción de un producto en el mercado. Todos estos ajustes pueden darse como un ajuste de exactitud siempre y cuando sean debidamente justificados. Y el segundo tipo de ajustes son los ajustes de capital de trabajo. Estos ajustes eliminan el interés implícito obtenido por las cuentas por cobrar, por pagar, inventarios y propiedad, planta y equipo, ya que este tipo de interés implícito va a diferir tanto de la compañía analizada como de la compañía independiente comparable. ¿Por qué? Porque simplemente ellos van a tener diferentes políticas, ¿no es cierto?, de crédito, de pago a proveedores, de estructura del capital, de infraestructura, de propiedad, planta y equipo, de inventarios. Entonces, todo esto va a hacer que ese interés implícito sea diferente en las dos partes, ¿no?, tanto en el contribuyente analizado como en la compañía independiente. Por esta razón es importante eliminarlo. Es muy importantísimo aclarar que los ajustes de comparabilidad deben ser realizados siempre y cuando mejoren la comparabilidad y no obligatoriamente ni rutinariamente. Es muy común ver a veces de los análisis de precio de transferencia que no se justifica la necesidad de aplicación de ajustes de comparabilidad. Sin embargo, hay varios analistas que lo hacen rutinariamente, es decir, pues están afectando la utilidad operativa del contribuyente sin tener que hacerlo, sin demostrar que en realidad hubo una afectación de algún tipo para poder hacer ajustes de comparabilidad. Es muy importante determinar esto. Nosotros hasta aquí ya hemos concluido el capítulo 4, la sección 4, que era la revisión de los ajustes de comparabilidad de precios de transferencia. Entonces, por favor, a continuación proceda a contestar la evaluación y si tiene alguna duda o inquietud puede compartirla en el foro. Como siempre lo hemos recomendado, por favor revise el material que está a su disposición para que usted cualquier tipo de duda la pueda aclarar. Y una vez que haya usted completado esta actividad, por favor avancemos a la sección 5, en donde veremos nosotros qué da el rango de plena competencia y los indicadores de rentabilidad. Les agradezco por su participación y muchas gracias. Hasta luego.